Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Todos hemos leído muchas veces, y lo recordamos, la parábola del fariseo y del publicano, donde el Señor pues va detallando aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Como sabéis, los de la secta del fariseo eran eran personas muy fervientes, cumplidores de la ley de Moisés. Por el contrario, los publicanos, como sabemos, eran personas que se dedicaban a cobrar impuestos y eran, entre comillas, muy reprobados por los propios judíos, ¿no? Porque además de lo que cobraban y tal, pues podían también enriquecerse ellos y vivir para ellos, ¿no? Con lo cual, pues, no eran muy bien vistos por los propios judíos. El Señor pone dos extremos, para remarcar muy bien su enseñanza. Y la finalidad de la parábola es distinguir la piedad auténtica de la falsa. La oración verdadera, que como dice el libro del Eclesiástico, atraviesa las nubes del cielo, que sube siempre a Dios y baja llena de frutos. En cambio, la oración falsa, que como también pasaba en esos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, pues Caín y Abel, el humo del sacrificio de Caín no subía al cielo. Y además de narrar la parábola, San Lucas se preocupa de señalar que Jesús hablaba a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Tú dices, bueno, pues esa es la gente que... No, perdón. Nos puede pasar a todos, ¿eh? Que nos miramos a nosotros mismos y pensamos que es, bueno, que como diría el fariseo, que no soy como los demás hombres, que no soy como ese publicano. A veces nos puede pasar eso a nosotros, que dejamos de lado a los demás y pensamos que nosotros somos los mejores. Bueno, te leo dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los dos hombres se dirigen al templo, claro, al templo de Jerusalén. Y los dos con el mismo fin, la oración. No habla con Dios en un diálogo amoroso el fariseo, sino consigo mismo. Porque Señor, te decías que no soy como los hombres, que no soy adúltero, que no soy ladrón, que no soy... En la oración del fariseo no hay amor y no hay humildad, evidentemente, ¿no? Está de pie, delante. Personas que se ponen delante, en primera fila. No por vosotros, que estáis en primera fila. Aquí no, aunque siempre pasa lo mismo. Es decir, no estáis en primera fila, siempre hay un banco que está vacío. Es broma, pero pasa eso, es decir, que se pone delante.
Pone delante. El fariseo está de pie, da gracias por lo que hace, está muy satisfecho de sí mismo. Se compara con los demás y se considera más justo, mejor cumplidor de la ley. Y por el contrario quiero decir, no necesita de Dios. Este hombre no va a hacer oración. Este hombre lo que hace es, pues, a echarse incienso a sí mismo. Va al templo porque tenían que ir al templo a rezar, era algo que hacían los fariseos, tal, pero él está allí porque tengo que estar, pero vamos, que me estoy mirando en un espejo y estoy muy guapo. Soy muy guapo. El publicano se quedó lejos y por eso Dios se le acercó más fácilmente. Dice San Agustín, no atreviéndose a levantar los ojos al cielo, tenía ya consigo al que hizo los cielos. Qué bonito, ¿eh? San Agustín, que era maestro de retórica, predica muy bien. Dice, no atreviéndose a levantar los ojos al cielo, tenía ya consigo al que hizo los cielos. Que el Señor esté lejos o no, añade San Agustín, depende de ti. Ama y se acercará. Señor, a todos nos cuesta hacer oración. Pero no depende de ti, Señor, depende de mí. Porque más cerca no puedes estar de nosotros. Es decir, no solamente bajaste de los cielos, no solamente te hiciste hombre, sino que además te has querido quedar en la Eucaristía. Por eso, dice el santo, ama y se acercará. Que el hombre tiene a Dios muy cerca porque él está queriéndole, Señor. Y está pidiéndole al Señor perdón. Está pidiéndole perdón por sus pecados, por sus debilidades, por sus miserias. Está pidiendo perdón. Y Dios ya estaba con él. El Señor está muy atento de todo aquello que le queramos decir. El publicano conquistó a Dios con su humildad y su confianza, pues Él resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Lo dice Santiago Apóstol en su carta. Y nos enseña cómo ha de ser nuestra oración, humilde, atenta, con la mente fija en la persona a quien hablamos, confiada, procurando que no sea un monólogo, como el fariseo, en el que nos demos vuelta a nosotros mismos, a las virtudes que poseemos, a lo bien que hacemos las cosas, que no somos como los demás. Porque siempre para quedar nosotros bien, lo que hacemos es poner a los demás debajo y nos subimos encima. Perdona, que diga algo que me pasa. Bueno, Señor, tú lo sabes mejor que nosotros, que nos pasa eso. En la parábola late la humildad. La humildad. A Dios, dice San Alfonso María de Ligorio, le gusta que tratéis familiarmente con Él. Tratad con Él vuestros asuntos, vuestros proyectos, vuestros trabajos, vuestros temores y todo lo que os interese. Hacedlo todo con confianza y el corazón abierto. Porque Dios no acostumbra a hablar al alma que no le habla. Bueno, estas palabras de San Alfonso María de Ligorio yo creo que nos vienen muy al pelo a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos eso, proyectos, planes, asuntos, trabajos, temores, intereses, pues háblalo con Él. Porque lo que a ti te interesa, a Él le interesa. Es que me ha venido a la cabeza como un flash una tertulia
de estas numerosas que tenía San José María en los distintos países donde estuvo, en América, en la península ibérica, en América. Entonces, un muchacho que cogió el micrófono le empezó a contar padre, es que empezó a hablar algo de estas pruebas con moto, de trial, no sé cuánto, tal, y le preguntó, padre, ¿sabe usted lo que es lo que estoy diciéndole? Y San José María le contestó, hijo mío, me interesan todas las cosas que os interesan a vosotros, es decir, que sigue contándome porque sé, más o menos sé lo que está diciéndome. Pues si te lo decía este hombre, pues ¿cómo que uno le va a interesar al Señor y no va a saber el Señor de todas las cosas que nos interesan? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Y está súper interesado a lo mejor en esa receta que tiene mucho interés esa ama de casa, o tiene interés en tu investigación científica, o tiene interés en tu problema de economía o de lo que sea. Claro. Por eso huyamos de la oración de autosuficiencia, de la complacencia, de que somos buenos, de que somos nosotros, o pesimistas, porque también es lo mismo. La persona pesimista que está llorando, y como llora tanto, los ojos no ve, y por lo tanto no ve a Dios. Perdóname, que diga así tan gráfico, pero me parece que es muy claro. Porque la soberbia del pesimismo, la soberbia de estarse mirando a sí mismo, también oculta a Dios. Es un extremo como el otro. El extremo de pensar que somos estupendos o el extremo de pensar que somos un desastre. Y que por tanto, desastre. Ninguno ni lo otro. Ninguno ni lo otro. Es ponerlo delante del Señor. Y la oración es siempre tiempo de alegría, de confianza y de paz. Como le dijo San Pedro al Señor cuando ya por tercera vez le preguntaba, Simón, ¿me amas más que estos? Y el pobre San Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero como diciendo, bueno, si tú lo sabes todo, ¿qué te voy a decir yo? Que sí, ya lo sabes, pero de todos modos, como tú sabes lo que yo pienso y lo que quiero. Por lo tanto, tú eres el que tienes que responderlo. Señor, tú no desprecias, dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado. Por eso Él solo nos pide que nos reconozcamos de nuestras culpas con humildad y sencillez y que reconozcamos nuestra deuda. Que no nos pase como, bueno, aunque es paralelo el tema, pero aquel hombre que había dos deudores, ¿no? Uno que debía mucho, otro que debía poco. Y le perdonó a los dos. En cambio, el que le perdonó poco, había un compañero que también le debía algo y no le perdonaba. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Me acaba de venir a la cabeza algo que leí esta mañana y tiene que ver con los luteranos y protestantes, o calvinistas, como quieran, luteranos, calvinistas. Como sabéis, los protestantes, siguiendo a Lutero, se salvan por la fe. Ellos tienen fe en Dios y por tanto Dios ya no mira sus pecados. No es que perdone sus pecados, los borre, los limpie, no, es que ya no mira. Pero tienen un segundo paso, que es el que yo quería referirme. Ellos piensan, y además lo había escrito esta mañana, ellos piensan que el que a uno le vaya bien en los negocios, en la economía, etcétera, etcétera, es señal de
predilección, de que se va a salvar, vamos. Cosa que es falsa, totalmente falsa. Totalmente falsa. Claro, cuando lo oyes, cuando lo ves escrito, y además exclamándolo, te das cuenta de lo fuerte que es, ¿no? De lo fuerte que es. Recuerdo un profesor de inglés que tenía yo que me enseñó un vídeo de una película en la que hay una escena, él no era católico, era de origen anglicano, y me enseñaba eso, cómo los anglicanos despreciaban a los católicos con muchos hijos, ¿no? Bueno, fíjate lo que hemos leído en el Catecismo de la Iglesia Católica. Al descubrir la grandeza del amor de Dios y el horror y el peso del pecado, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Es el Señor el que nos convierte, es el Señor el que... No nuestras fuerzas para hacer buenos negocios o para triunfar en la vida laboral o lo que sea, ¿no? No, es el Señor. Por eso, en el Concilio de Trento, por eso me estaba remontando al ejemplo luterano y protestantes, etcétera, el Concilio de Trento dejó clarísimo la doctrina de la justificación, que viene de Dios. Después el hombre se acoge a esa justificación de Dios. Pero bueno, estamos yéndonos por un camino que me ha salido ahora, pero que es verdad. Es decir, que el Señor es el que da el primer paso. El Señor es el que nos perdona, el Señor es el que nos anima a convertirnos, el que nos ayuda. Por eso, mirar a Cristo traspasado por esos pecados. Por eso la confesión vamos en primer lugar a que nos perdone quien está en lugar de Dios y haciendo sus veces. A mí me gusta recordar que el sacerdote, antes de impartir la absolución, invoca al Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo. A la confesión no vamos a que nos comprendan, a que nos alienten, vamos a pedir perdón. Y por eso el acusarse de esos pecados no consiste en la simple declaración de los mismos, sino se trata también de pedir perdón. Pedir perdón. Yo me acuso de... Bueno, a veces te encuentras confesionarios que... Bueno, y eso hubo una época en que se propició, se fomentó que no fuese un confesionario así rígido, de madera, con un reclinatorio, donde el penitente se arrodilla, rejilla o no rejilla, sino que fuese como una salita, donde hubiera unas sillas para coger, tal. Bueno, me parece muy bien la acogida. Bueno, yo con el COVID, yo he estado confesando fuera de la parroquia de pie durante meses, ¿no? Y bueno, y años. Pues para el COVID, para mantener distancias, etcétera, etcétera. Pero no es una charla en la que estamos ahí, pues comentando cómo ha ido el partido del equipo de nuestro favorito, ¿no? Ni cómo va el tema de la economía mundial, ni cómo está, pues no sé, la situación de la política nacional o local, ¿no? Es decir, vamos a pedir perdón al Señor. No digo que no esté bien el tema que haya una especie de acogida y de facilitarle a la persona que se sienta, pues eso, bien recibida y bien, que no sea simplemente, pues, un inquisidor que saca ahí la legislación y la aplica con... No, por supuesto, ¿no? Pero ya me entendé lo que quiero decir. Que vamos a pedir al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado. Pues eso le pedimos al Señor perdón. Como el publicano. No como el fariseo que decía, yo te doy gracia porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo. No. No se trata de eso. Se trata de luchar. Y tenemos que saber que el amor propio, como decía San José María, muere 24 horas después que ha muerto la persona. Era un modo gráfico de explicar que vamos a tener que batallar con él.
Vamos, que no es el caso que tengo aquí de estas anécdotas que contaba, escribió este sacerdote que yo conocí en Galicia, don Agustín, después de estar años en colegio de niñas, recogió en libros de anécdotas, y el otro día una madre me decía, una madre no, una abuela, me decía, pues una primera comunión, me decía, José María, esas meditaciones que usted graba y tal, no sé cuánto, cuando cuenta anécdotas de don Agustín, que yo le he conocido, porque mis hijas iban a ese colegio, pero claro, me gustan mucho. Bueno, pues don Agustín, en una de las anécdotas cuenta que un sacerdote joven, a lo mejor incluso lo conocía él, le enviaron, o fue él, no sé, le destinaron a una parroquia. Y ahí se encuentra con el típico sacristán veterano, con muchos años de servicio en la parroquia. Y cuando el sacristán saluda al párroco jovencito y le da la bienvenida, le dice muy solemne: don fulano, cualquier cosa de mí que le desagrade o no le parezca bien, dígamelo sin ningún reparo. Adviértame lo que sea claramente, porque mi punto fuerte es la humildad. Bueno, pues ahí está el tema de... Bueno, pues la soberbia es el punto en el que tenemos que estar batallando toda nuestra vida, y seguiremos batallando, porque nos va a estar dando la lata durante tiempo, Así que hay que estar trabajándola y, bueno, y pedir perdón, y rectificar, y dar gracias, y reconocer lo que le debemos a los demás, primero a Dios, pero después a los demás, y ayudar. Y esto también yo creo que es un momento muy importante, pues en la familia. En la familia, porque bueno, en la familia es donde hay que vivir en primer lugar el cariño, el amor y la caridad. Hay un libro muy simpático que además lo cita don Agustín. He tendido a llamarle San Agustín, pero no, es don Agustín, aunque Dios lo tenga en su gloria porque ha fallecido hace poco. Pero hay un libro precioso de Monseñor Chevrot, George Chevrot, que lleva un título que es Las pequeñas virtudes del hogar. Y esas pequeñas virtudes, que se pueden pasar un poco por alto, pues son muy importantes. Son muy importantes darle gracias a los demás, reconocer pues que te has confundido y pedir perdón, el servir. El servir, pues a lo mejor el servir es, si yo sé que vamos a poner un ejemplo concreto, a mi mujer lo que le gusta es esto, y a mí no me gusta nada, pues no pasa nada. Me ha venido a la cabeza una anécdota que es mexicana, ¿no? Pero es un matrimonio que llevaban muchos años casados, ya eran abuelos y tal, y le dijo, México hay mucha afición al toreo, también aquí en España, ¿no? Y le dijo él a ella, oye, mira, ¿sabes qué te digo? Que vamos a dejar de ir a los toros, porque ya me coge un poco cansado, ya no es como antes y tal. ¿Te parece? Si no te importa, dejamos de ir a los toros. Y le dijo ella, pues mira, no pasa mal, porque a mí nunca me han gustado los toros. Y llevaban años yendo a los toros, pues nada, pasa nada. No pasa nada. Pero no se lo había dicho nunca, No se lo había dicho nunca. Así que es importante el evitar esos, pues, los modos bruscos, los tratos, y comprender y ayudar y facilitar, ¿no? A los demás. Me refiero a padres e hijos, no todos. Me ha venido a la cabeza que el otro día, en una meditación aquí, contaba esos consejos que daba este papá, distinguir papá norteamericano, de llevar a los hijos a misa, ¿no? Desde pequeños y tal, y ponía el ejemplo de que los que no tienen que guardar el ayuno, que pueden ir bien comido, que es mejor que vayan comido que no vayan con hambre a la misa, y etcétera. Y ponía el ejemplo decía, bueno, y las mamás que amamantan, pues si necesitan amamantar al niño, pues hombre, en el confesionario, si está vacío, claro, decía este hombre, no sé, a uno que estáis aquí recordáis eso. Bueno, pues el domingo, es decir, ayer,
salía de la iglesia, ya se había ido todo el mundo, pero al fondo vi, en el último banco, vi a una pareja y a un niño pequeño que estaba jugando entre los bancos, ¿no? Entonces, cuando me fui acercando, la pareja joven, cuando me iba acercando, pues vi que la mamá estaba como si tuviera el brazo en cabestrillo, es decir, con un paño que le venía de los hombros y que le cubría por encima del brazo, y cada vez me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba amamantando a su niño. Y entonces le conté esto mismo que os estoy diciendo ahora. Dijo, oye, pues hace 2 días, decía yo este ejemplo, digo, ahí tienes el confesionario detrás que está vacío si quieres, pero bueno, está muy bien ahí, no te preocupes. Y ella me dijo, es que la realidad supera la ficción. Porque es verdad, estaba amamantando a su hijo, y muy decentemente, muy pudorosamente, y el niño, que no lo veía yo porque estaba cubierto, pues me imagino que estaría aprovechando la leche materna. Bueno, pues estas cosas pasan y de decir que fenomenal, ¿no? Y hay que ayudar, hay que comprender, hay que disculpar y ayudar, ayudar. Bueno, vamos a ir acabando ya la meditación. Como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, dejémonos curar por Jesús, que quiere darnos la luz de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestras miopías y sobre todo lo que la Biblia llama el gran pecado, el orgullo. Que en esto nos ayude María Santísima, que al engendrar a Cristo en la carne dio al mundo la auténtica luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.